Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Lian Cristi Santos Gómez. Vamos a estar a partir de hoy, todos los días viernes, de las 7 de la noche a las 8 de la noche. Espero que contar con su presencia dentro del Facebook, ¿verdad? El tema, el programa se llama Azul y Rosa y vamos a tocar temas relacionados a género. El género, pues como ustedes saben, se ha involucrado más a los movimientos feministas y se ha tocado temas en cuanto a los derechos humanos de mujeres, pero también debemos tomar en cuenta que el género abarca una serie de temas que no solamente involucran a la mujer. También el género, pues, es nuestros compañeros varones, son parte de, es un género, ¿no? Incluso los nuevos géneros que han surgido actualmente y que ya son reconocidos incluso por la ley. Este programa vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Quienes se quieran comunicar, quienes quieran mandar saludos o quieran decirnos algo, algún tema de interés, estamos a sus órdenes, háganoslo llegar. Nosotros vamos a tratar de llevárselos a ustedes, abundar, vamos a tratar de tener pues invitados. El día de hoy me tocó a mí, nada más, ¿verdad? Ustedes van a ser mis invitados. Ustedes son los mejores invitados que pueda yo tener. Y pues bueno, es mi primera vez en radio y en Facebook. Nunca me imaginé que iba yo a ser bloguera, pero bueno, aquí me tienen y pues bueno, vamos a empezar. Agradecemos RC Radio, es por medio del canal que se transmite y estamos apoyando, somos un grupo de ciudadanos a través de Red Ciudadana y pues estos temas, género, deporte, cultura, ustedes van a ver una serie de programas enfocados a temas de interés social. Nosotros lo que queremos es sumarnos a esa integridad y llevarles a ustedes, episodios ahora sí que temas relacionados a lo que se vive en la vida cotidiana, como el deporte, la cultura y el género, ¿no? En este caso. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, vamos a tener una sección que se llama, son mini secciones que vamos a tener por acá, y el personaje de hoy, y quiero partir con este personaje, en personajes memorables, que vamos a tener siempre un personaje memorable. Vamos a tocar el tema de Eva, ¿sí? Nuestra Eva, la Eva que pecó, la Eva por la que hemos sido condenadas en la historia, y que, bueno, bien dicen que la primera impresión es la que cuenta, y pues bueno, Eva ahora sí que tal vez quiso hacer un bien y terminó siendo señalada, y todas fuimos señaladas por el pecado de Eva. Bueno, pero ¿quién fue Eva? Este personaje, Eva, la retoman en la Iglesia Católica, algunos incluso otras religiones con otros nombres. Es tomada esta mujer como la primera, la compañera del varón. Pero ¿quién fue Eva? Eva fue una creación en las versiones que existen, de acuerdo a los libros católicos apócrifos. Bueno, hay unos, déjenme citarles, los libros apócrifos del Antiguo Testamento nos hablan de la creación. En Génesis, cuando Dios empieza y crea el mundo, y crea los animales, y hace la luz y el agua, bueno, y crea al hombre, al varón, y lo ve solo, ¿sí? Y Dios se conmueve de él y dice, pues él no está bien que esté solo y le voy a crear una compañera, y decide crear a Eva a partir de quitarle una costilla, ¿sí? Una costilla a Adán, para que ella fuera su compañera y estuviera subyugada a él, porque era parte de él. Desde ese momento y desde esa etimología ya vemos que la mujer ya viene subyugada al varón, ¿no? Cuando Eva pues se le da la vida y es compañera de Adán, la Biblia y los libros que hablan de ella comentan que la serpiente se acercó a Eva para tentarla, la serpiente vista como Satanás,
En otras religiones la serpiente tiene otras connotaciones. La serpiente también tiene la connotación de la sabiduría y el conocimiento. La serpiente era astuta. Y dice ahí que se acerca a Eva por una situación de que la mujer es más confiada, dice, y se cree todo lo que le diga, ¿sí? Entonces, esas palabras que nos dice la Biblia, nos dice el concepto en el que se nos tiene desde siglos, ¿no? De que la mujer hemos sido víctima o hemos sido muy crédulas de todo y que podemos caer fácilmente, y por eso la mujer no ha tenido participación en aspectos políticos, sociales, hasta hace poco, porque en realidad la mujer estuvo invisibilizada mucho tiempo, ¿sale? Entonces, hablamos de esta Eva, este personaje. Yo quiero partir de ahí porque fue Eva la que, cuando la serpiente le dice, oye, ¿por qué no vas a comer de ese árbol? O sea, ¿o qué te dijo Dios? No, pues es que fíjate que Dios me dijo que puedo comer de todo, pero menos de ese árbol, porque ese no, dice que ese árbol no. Y la serpiente le dice, oye, pero es que es el conocimiento, vas a ser como Dios, vas a saber, ¿sí? Y dice, vas a ser como Él. Entonces dicen que Eva vio al árbol, le gustó, se veía apetecible y lo probó. Y ella quiso darle de probar al varón. Esta parte también es una parte muy bonita, porque la mujer siempre ha hecho partícipe al varón, porque ella quiere hacer lo bueno, ¿no? Bueno, en esta parte del texto que nos marca, que dice que ella lo invita al varón, no se lo quedó ella egoístamente, no. La mujer siempre es compartida, de hecho eso sí no lo podemos negar, siempre ha sido compartida, siempre da más de sí, siempre cuidando al entorno. Entonces va e invita a Adán y lo hace caer pues en la tentación y vaya, ahí es donde se da el pecado original, y es por eso que les digo que la primera impresión es la que cuenta, porque la primera impresión de la mujer en la historia de la humanidad es esa, la del pecado, la del error, la de que ¿quién fue la que le dio a Adán la manzana? Pues fue Eva. Incluso en el fragmento dice, Adán, ¿por qué haces esto? Y dice, no, es que ella me dijo, la compañera que tú me viste, fíjate que me vino y me engatusó, ¿no? Entonces yo le hice caso, y pues uno es hombre, y pues bueno, una cosa lleva a la otra, y pues me comí la manzana, ¿no? Entonces debemos entender que esa es la versión que se ha manejado con respecto a Eva. Pero fíjense que hay un libro en la India, es una Biblia, que también habla de una Eva. Esta Eva es llamada Lilith, o es la segunda Eva, o la primera Eva, más bien dicho, y ellos manejan una versión. Tomemos en cuenta que cuando se escribe la Biblia, se retoman muchos libros para poder crear el personaje de Eva. Y se tiene idea de que se retoma de varios libros, ¿no? Y esta fue la versión que mejor se acomodaba a lo que tenía que venir posteriormente dentro de nuestra historia católica, ¿no? Dentro de nuestra historia religiosa. Bueno, Lilith es la Eva que fue creada por Dios, pero ella no fue creada de la costilla. Esta versión hindú de la India nos dice que Dios creó a una Eva igual que Adán, a los dos los hizo de polvo, ¿sí? Y a los dos los creó de la misma forma, los hizo de barro, los sopló y los creó. Entonces esta Eva era una Eva muy rebelde, que no se sometía a lo que Adán le decía, o ella quería hacer su voluntad. Incluso dice textualmente, connotación sexual, dice que ella, esto lo manejan incluso algunos poetas, algunas personas del arte, que dicen que Eva era la que siempre quería estar arriba y Adán no quería, ¿no? Entonces, bueno, en gusto se rompe géneros, ¿verdad? Pero Adán se quejaba con Dios y decía, no, es que yo no puedo someter a Eva, simple y sencillamente o me la cambias o la compones o no sé. Y dicen que un día en esa historia o en esta versión, Eva se va volando y se va al mar, y ella se dedica a vagar por el mundo, pero ella ya había dado a luz a muchos hijos, y una de su condena era perder un hijo por cada 100 hijos que tenía. Entonces, esta versión de Eva y de Lilith
son versiones que de una u otra forma pues no nos hacen ver bien, pero si ustedes se dan cuenta, hace que la mujer sea ahora sí catalogada de forma de villana por querer saber, querer tener el conocimiento. ¿Qué se ve aquí? Una mujer inquieta, una mujer con el deseo de saber, de ahondar más sobre lo que es el mundo, sobre lo que es, pues bueno, ella quería saber la verdad, por eso ella quería comer la manzana, ¿no? El fruto del conocimiento. Entonces, esto es lo que para nosotros empieza nuestro idilio como mujeres en el planeta, y creo que es un buen comienzo para el programa, porque como vamos a tocar temas, pues sí es importante tener esta historia en nuestras mentes, porque esto nos hizo mucho daño por décadas. Yo soy católica, pero pues bueno, también tenemos que aprender a reconocer que hay cosas que sí han trastocado en nuestra sociedad, nos han generado ciertas consecuencias, ¿no? Bueno, ahorita ya nuestra realidad es un poco diferente, ya tenemos otros tipos de problemas las mujeres, y los vamos enfrentando día a día, pero esta Eva es la que yo quería con la que partiéramos, esta Eva memorable, que todas nosotras reflexionemos y pues digamos, ¿cómo ha de haber sido Eva, no? Si existió y si pudo haber existido, el papel tan difícil y ser señalada, ¿no? En la historia, ser la primera mujer señalada como pecado, como traición, como vaya, lo peor, ¿no? Que pueda suceder. Pero bueno, el tema de hoy, tomando en cuenta a Eva, vamos a hablar, el tema se va a llamar o se llama Mujeres condenadas, no condenadas mujeres, aclaro, mujeres condenadas por la sociedad, ¿sí? Hoy vamos a hablar, ¿qué mujeres han sido condenadas por la sociedad? Bueno, podemos hablar así fácil, dos temas fuertes, incluso hasta un tercero, las famosas brujas quemadas en la Santa Inquisición. Las brujas, bueno, el término de bruja nos dice que la bruja es la persona que practica la brujería, y si bien la imagen típica de un brujo, dice, es una variable función de cada cultura, ¿sí? Es quien tenía pacto con el diablo, quien hacía hechizos, conjuros, quien utilizaba las cuestiones naturales y las enfocaba a cosas malignas, ¿sí? Comúnmente y mayormente se le atribuía el término bruja. Es más común reconocer el término bruja que brujo. ¿Por qué? Porque precisamente, como vimos al principio, Eva, a nosotros se nos negó ese conocimiento, pero la mujer siempre quiso conocer más. En aquella época o en las épocas pasadas se entiende y hay resquicios de que la mujer quiso aprender mucho de la naturaleza. Había muchas mujeres yerberas, mujeres que trataban de aprender a leer, ahora sí que a escondidas, porque les era negado el conocimiento. Y cuando estas mujeres empezaban a dominar alguna actividad con respecto a temas de salud, más que nada, pues bueno, la sociedad, ¿qué hacía? Simple y sencillamente, pues la catalogaban de bruja o hechicera. Entonces ellas eran condenadas por la sociedad como brujas hechiceras, y fue en el siglo XIV y XV cuando la Santa Iglesia empieza a generar ese tipo de histeria social, así se le denomina, una histeria social en contra de estas mujeres que tienen conocimiento. Pero ¿por qué se da esa histeria social? Bueno, simple y sencillamente se da la histeria social porque pues mucha gente iban a consultar más a la bruja que al sacerdote. Entonces, pues estaba restándoles, ahora sí que fans a los sacerdotes, y pues ya la bruja era la que los confesaba, la que los curaba y la que los perdonaba, ¿no? Entonces el padre decía, bueno, ¿y yo qué onda? Me estás dejando sin clientela, ¿no? O sea,
Y aquí todo tiene que ser Dios, porque si tú no estás con Dios, estás en contra de Dios, ¿sí? Entonces es donde se empieza a generar lo que se le llama histeria social, ¿sí? Es la histeria social que no les permitía avanzar a las brujas y mucho menos tomar con libertad, ayudar a la población, ¿sí? A darles un remedio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente había mucha gente, como en todos los tiempos y en todas las épocas y en todos lados, gente muy envidiosa que decían, no, es que se murió porque fulana le dio un brebaje, se murió porque ella le echó mal de ojo, se murió porque ella lo vio. Incluso murieron mujeres por el simple hecho de que vieron a una persona y desafortunadamente esa persona falleció. Entonces, esas fueron las mujeres condenadas por la sociedad y que tristemente, pues, ahora sí que quedaron, ahora sí que en la historia plasmados y son cifras que ahorita vamos a leer, pero me gustaría saludar bueno, tenemos acá varios amigos que nos están saludando. Eduardo Hernández, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A Aldrin Martínez, a Irmichel, ella nos habla desde Morelos. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Muchas gracias por vernos. Mire, aquí me pregunta Aldrin Martínez, ¿cómo se le definiría, hablando de género, a lo sucedido hoy en la entrega de unos pesos en apoyo a la mujer, dignidad, respeto, valores? Pues bueno, mira, ¿cómo le podríamos llamar a eso? Simple y sencillamente es un tema aparte. Son mujeres, desgraciadamente también están condenadas, o son mujeres condenadas en el sentido de que están condenadas a la pobreza, más si van a votar por personas, bueno, desconozco, ¿verdad?, cuál sea el tinte, pero bueno, desgraciadamente son personas que tienen una necesidad, pues obvio, me imagino que por eso fueron, pero bueno, ahora sí que ese es otro tema que más adelante tal vez lo podemos tratar, Aldrin, no nos dejes de llamar, vamos a trabajarlo. Me parece muy interesante porque creo que se politizan algunas cosas, ¿no? Pero es muy, muy interesante tu tema, pero sí, hay que poner un poquito de dignidad en nuestra vida, pero también tengamos entendido de que pues la situación no está tan sencilla para algunas mujeres y pues desgraciadamente pues caen, ¿no? Ojalá y pues sí les sirva lo que les hayan dado y pues que ahora sí, como dicen, pues que lo agarren, ¿verdad?, pero que decidan ellas más adelante qué quieran hacer con sus decisiones a futuro. Saludos a la maestra Dorina Castañeda. Maestra Dorina, mucho gusto y ojalá algún día yo la pueda tener por acá. Me gustaría que estuviera con nosotros. Saludos. Ella está en el IEA, ayuda mucho a lo que es la educación para adultos. Maestra, un saludo. Y bueno, vamos a continuar con esto de las brujas. Bueno, estamos hablando de las brujas en el sentido de lo que tenemos lo que le llaman bestiario metamorfosis. Efectivamente, puede darse el caso de que se dé lo que se llama la metamorfosis de la bruja. Bueno, pueden ser más mitos que realidades. La verdad, yo nunca he visto a una bruja transformarse o hacerse un animal o convertirse, pero hay leyendas, ¿no? Aquí en Chiapas hay muchas leyendas, que si la cocha desenfrenada y esas cosas, y comúnmente decían que eran brujas que tomaban el cuerpo de un animal y que pues era una forma de que ellas pudieran ir y espiar a sus enemigos o ir y simple y sencillamente espiar a la gente, ¿no? Pero hay animales que se les atañen a las brujas, como es el gato negro, el cuervo, el sapo, la araña, la rata y la liebre. Bueno, tengo entendido que el gato, ellas lo tomaban como un talismán o como el animal que las protegía en contra, cuando tenían algún enemigo, cualquier hechizo, el gato era un animal protector. De hecho, incluso faraónicamente, este animal pues también es considerado como uno de los animales más poderosos de protección. Y yo considero pues que todo esto, pues a veces nos manejamos de energía. Ellas tenían esa idea y pues bueno, se le atañe a la bruja y no sé, en todos los cuentos pues se ve la bruja y su gato o su cuervo.
También dice que era la liebre, muchos dicen, o la historia, los mitos decían que ellas se convertían en liebres para poder llegar a sus congresos o aquelarres. Los aquelarres eran la reunión de brujas, en donde ellas se reunían para hacer, según esto, orgías y cosas así, pero en realidad muchas de ellas consagraban o hacían ritos a la naturaleza, al sol, a la luna, a la tierra. Ellas creían más en un aspecto más, lo que le podríamos llamar en estos tiempos más gnóstico, más de energías, más de otra índole, no menos litúrgico. Entonces, supuestamente ellas iban transformadas en liebres y así ya no las podían atrapar. El búho, decía que también el búho tenía la capacidad de poder ver en la oscuridad y se podían transformar en búhos. Pero bueno, estos son los animales que ellas, a las que se les involucra, ¿sí? Y que desgraciadamente también estos animales fueron condenados porque pues son mal vistos, ¿no? A veces hay quienes no tienen afección a los gatos. Puede ser por esto de las brujas o quién sabe, ¿no? A veces desgraciadamente nos dejamos llevar por ciertas corrientes y tomamos en cuenta que no es que no es así, pues no los animalitos no tienen nada que ver en nuestras creencias humanas que a veces nos llevan a cometer barbaridad y media, brutalidad y media, sacrificios y cosas así en contra de ellos. Yo creo que eso no está bien. También nos comentan, bueno, logramos encontrar que había una persona, se llama, el caso sorprendente que se da en el año 2005, se da actualmente un caso de una mujer que a la fecha fue condenada con el término de herejía y se le obligó a firmar una carta en donde ella aceptaba ser hereje y ser bruja. Esto fue en 2005 y fue el ejemplo de Fuanza Falid, es la mujer que fue detenida en 2005 y golpeada y obligada a firmar con sus huellas digitales una confesión que no pudo leer y de la que luego se tuvo que retractar, pero imagínense, aún en la actualidad, bueno, en 2005, pues como que ya esto ya raya en algo que es una necedad, ¿no? Yo creo que ya no estamos para esos tiempos. Pero vamos a irnos a las cifras, para que veamos cómo fue, qué impacto, qué difícil fue esa época de la Santa Inquisición. Un ejemplo y unas cifras que solo vamos a tocar lo que es Italia, lo que es Francia. Sí, vamos a dejar fuera lo que es España, México, porque también se dio el movimiento de la Inquisición en todo el mundo. También incluso aquí, cuando era la Nueva España, se dieron casos en los que se quemaron mujeres. Nos dice que los expertos del Vaticano acaban de difundir algunas cifras para demostrar que la quema de brujas fue mucho más frecuente en los países protestantes. En Italia, sobre 13 millones de habitantes terminaron en la pira de la hoguera 1,000 mujeres. Y en Francia, con 20 millones, solo hubo, o sea, querían más, 4,000 mujeres en la hoguera. 25,000 brujas. Esto son cifras que pues sí son alarmantes para tomar en cuenta que incluso en la Santa Inquisición la forma en cómo fueron condenadas no tenía ninguna garantía. Prácticamente al decirte y señalarte como bruja ya prácticamente estabas muerta, porque era muy difícil que se retractaran, más la histeria social que la señalaba y decía, sí, quémela, y acuérdense que la masa, el individuo es inteligente, pero ya la masa en masa a veces raya en torpeza. Entonces, si tú sigues una masa tonta o una masa torpe, cometes este tipo de errores en la historia. Entonces, esto es una histeria social que se dio en esa época y que desafortunadamente generó esta gran infamia para estas mujeres, incluso algunas inocentes, algunas simplemente porque las vieron platicar con otras personas y que tenían o que estaban señaladas como brujas. Incluso hay cifras de que también torturaron a niños para que pues ellos dijeran
que fulano, sutano era bruja, y pues eran niños y pues los niños eran fáciles de quebrarse, ¿no? Y pues terminaban condenando a mujeres tal vez inocentes, incluso no sabemos, ¿verdad?, sus propias madres. Hay ejemplos, hay algunos, hay libros sobre este tema, hay películas como Las Brujas de Salem, la letra escarlata, tengo entendido, también habla de las brujas, del término de hechicería y de acusaciones de ese tipo. Entonces, sí fue un fenómeno social y estas fueron las mujeres condenadas. Pero les digo, puede ser que muchas de ellas fue nada más por el simple conocimiento. Nos dice acá también la historia que entre las pilas de las muertes quemadas murieron muchas matronas. Las matronas eran las personas que ayudaban a las mujeres a traer a los niños al mundo. Pero desgraciadamente terminaron confinadas a la muerte en la hoguera. E imagínense, era horrible morir quemado, imagínate. O sea, te ponen y ves que te están poniendo la leña y empiezan ves como la lumbre, el calor, ha de haber sido espantoso, y yo no me puedo ni imaginar esa época, de haber sido horrible, horrible. Este es el tema de mujeres condenadas. Díganos si quieren saber algo más. Y Michelle nos dice cómo es posible que se dé esto en la actualidad. Y remontémonos a la época cristera en México. Efectivamente, en la época cristera también en México, pues se vivió, nada más que de forma, fue de cuestión social, fue más, ahí tocó hombre, mujer y todo, pues porque ahí la época cristera condenaban a la gente que tenía santos, ¿no? Entonces era como perseguidos y tuvieron que enterrar incluso a las vírgenes, a los niños dioses, ese es otro tipo de histeria social, efectivamente, Irma, otro tipo de histeria social, pero que también lo vemos como parte de ese tipo de la necedad social que tenemos de condenar al otro porque no hace lo que yo quiero. Si mi verdad absoluta es la de un Dios y mi verdad absoluta es esta, ¿por qué te tienes que ir para otra corriente, ¿no? ¿Y por qué tienes que venir a decir que te cura, no sé, tal hierba, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Así es terrible. Bueno, este es el tema de hoy, mujeres condenadas. Vamos a pasar a el siguiente tema de mujeres condenadas, a otro grupo de mujeres que también ha sido condenada, pero condenada así como la doble moral que también se ha dejado ver en la historia. Vamos a hablar de las cortesanas o prostitutas, ¿sí? Las cortesanas o prostitutas eran aquellas mujeres que prestaban un servicio en cuestión sexual y eran mal vistas, efectivamente, pero de una u otra forma también fueron, digámosle así, ¿cómo le podemos decir? Solapadas no, fueron aceptadas bajo el agua por los gobiernos, incluso por la sociedad, e incluso, aunque no lo crean, por las mismas mujeres. ¿Por qué? Les voy a contar. Jean Morris, en su libro El mundo de Venecia, nos habla de las cortesanas en Venecia. De hecho, hay un tema muy interesante que se llaman las curiosas cortesanas venecianas. Nos dicen que en Venecia se daban estas mujeres venecianas y existía un lugar que se llamaba el Puente de los Pechos. Allí en Venecia había un lugar donde se les permitía que ellas vivieran, ¿sí? Y la peculiaridad de ese lugar era que si tú veías a cualquier ventana, veías a las mujeres con los pechos expuestos, ¿no? Pues obvio, si vas a vender fruta la vas a mostrar, ¿verdad? Pero bueno, era algo extraño y curioso. Pero fíjense que Jean Morris nos da cifras en relación a esto que se vivía en Venecia, y nos dice que en Venecia había una población general, pero estaba repartida de la siguiente forma: 2.900 eran mujeres nobles, 2.500 eran monjas y comerciantes, pero 11.600, ¿sí? 11.600 eran cortesanas. Entonces, como que era más divertido ser cortesano a ser monja y a ser noble, ¿verdad?
Entonces las cortesanas, ellas pues llegaban a costar caras. Les voy a decir que el término cortesano es un término que es un poquito más refinado que lo de prostituta. Es lo mismo, porque ambas prestaban un servicio a cambio de un servicio sexual a cambio de un recurso monetario, ¿no? Y les puedo comentar también de que la prostituta pues nos dice que no era tan refinada como la cortesana. De hecho, la cortesana tenía que tener cierta preparación para ser cortesana. Incluso hubieron reyes que llegaron y visitaban a las cortesanas, ¿sí? Pero bueno, ¿y por qué las mujeres permitían esto? Ah, bueno, porque ahí estaba la creencia de que estas pobres mujeres cortesanas ayudaban a estas pobres mujeres nobles a someter a sus maridos a la lujuria, ¿no? O sea, casi como era mi socia para que me ayude y le baje un poquito a mi marido y ya no venga con tantas ganas, ¿no? Aquí a la casa y pues me lo calme, ¿no? Se lo mandaban con la cortesana, o sea, era permitido en algunos lados, ¿sale? En algunos lados. Estamos hablando en el tema de Venecia, que era permitido. También podemos ver en Japón, es en Japón, ¿no? Lo de las geishas, que también eran un tipo de cortesanas, porque las geishas incluso actualmente, bueno, hasta hace poco todavía existían geishas, y el precio de una geisha era increíblemente caro. No cualquiera podía tener una geisha, pero una geisha se preparaba para ser un tipo de cortesana. Se le preparaba en todos los ámbitos, hablaban 1 o 2 idiomas, ¿sí? Sabían de todos temas políticos, sociales, de manera que ella estaba preparada para que el marido no se aburriera, bueno, el hombre al que ella estaba a su servicio no se aburriera, ¿sí? Incluso sabía dar masaje, sabía bailar, cantar, tocar un instrumento y obvio, las artes del amor o sexuales, ¿no? Entonces, esto de las cortesanas, aun cuando están condenadas por la sociedad, mal vistas, pero ha sido un mal necesario. Vamos a diferenciar lo que es ser prostituta y lo que es trata, ¿sale? Porque sí pueda darse el caso de que me digan, oye, pero la trata, ¿qué onda con la trata? Bueno, ese es otro tema, ahorita lo vamos a ver. Dice, miren, aquí la maestra Dorina nos hace un comentario sobre Juana de Arco. Efectivamente, maestra, se me estaba pasando. Juana de Arco fue quemada como bruja, la tachaban de bruja. Efectivamente, ahí fue quemada en la hoguera y era muy, muy inteligente. De hecho, llegó a dominar a muchos varones en cuestiones de estrategias militares y hablaba 2 idiomas. Era una mujer muy preparada y sí, la terminaron tachando de bruja, desgraciadamente. Dice, sí, que tenemos, Lucía Vera Arce nos comenta, dice, no olvidemos que en Chiapas es uno de los estados con mayor pluriculturalidad y de muchos usos y costumbres y es difícil erradicar eso en el estado. Claro, las creencias, así es, pero las creencias que traemos en el estado, algunas pues sí son muy, ahora sí que de raíces indígenas. También acá tenemos nuestras raíces oques y bueno, no podemos descartar esto. Esto que les estoy platicando pues es lo que la sociedad en su histeria social, digámosle así, pues las ha condenado en lo social. Incluso cuando uno está enojado, así es una, ¿no? O sea, lo decimos, ¿no? O bruja, eres una bruja. O sea, terminamos, esos términos son despectivos, incluso para nosotras las mujeres. Entonces, los condenamos. O sea, son mujeres condenadas por la sociedad. Entonces, sí tenemos nuestras raíces y sí tenemos, ahora sí que nuestras creencias y que es difícil erradicar, efectivamente, pero pues bueno, no es en sí el de atacar a alguna creencia. Simple y sencillamente es la de hablar el por qué ha sido condenadas estos 2 términos de las mujeres en nuestro planeta, porque estamos hablando de diferentes culturas y sin embargo en las diferentes culturas pues han sido satanizadas. Ahora, hablando de las cortesanas, ¿qué podemos decir? En la actualidad las cortesanas se siguen dando. A ver, un caso
un caso más actual de cortesanas que todo mundo sabe, que me digan, yo creo que los varones sí lo saben, y yo creo que sí me podrían dar una referencia de ello, pero yo se los voy a decir. Playboy son cortesanas. ¿Quién no ha visto a las famosas conejitas que disfrutan de estar en las revistas de Playboy? Los caballeros, pues obvio, pagan fortunas por tener un póster de ellas. Ellas disfrutan el hecho de ser cortesanas, de ser muchachas que les gusta exhibirse, mostrarse, y vaya, me hace incluso recordar lo que decía Jan Morris en su libro del mundo de Venecia, en donde se mostraban en las ventanas mostrando sus pechos, ¿no? Pues eran eso, las conejitas de nuestros tiempos, ¿no? Es muy curioso que esto sea, en la actualidad pues se siga dando, ¿no? Y se da, ¿por qué? Porque el ser cortesana o el ser prostituta también es un modo de vida que es por elección, porque también les voy a decir que lo que iba antes de leer los mensajes, era de que vamos a diferenciar. La trata es cuando tú obligas a una persona a que se prostituya, la robas o la sometes y la vendes, ¿no? Muchas de las cortesanas o las prostitutas son personas o mujeres que ellas han decidido ser cortesanas, ¿sí? Que disfrutan el hecho de ser cortesanas, ¿sí? Entonces, vamos a ir diferenciando uno de otro. Ahora, hay un término que yo quisiera que no dejáramos pasar de lado. Acuérdense que estamos en un programa de género y vamos a tratar también el tema de que la prostitución o las cortesanas, pues sí, se le atañe a las mujeres, pero investigando me topé con un hecho muy curioso, que desde la antigüedad existían prostitutas y prostitutos. O sea, que los varones también le entraban a eso y les gustaba. Pero lo curioso es que tanto de unos o de otros, quienes mayormente consumían a ambos, eran los varones. Entonces, desde aquellas épocas antiquísimas, le estoy hablando de años de la antigua Grecia, se conocía también que el varón ejercía la prostitución, ¿sí? Y que también disfrutaba de hacer este tipo de actividades, ¿no? Pero obvio, eran mal vistos, ¿no? Tanto mujeres como varones. Ahora, otro término dentro de este mundo de las cortesanas en las que los varones aparecen es la palabra proxeneta. ¿Qué es el proxeneta? El proxeneta es el varón que las maneja, ¿sí? Es el que las maneja, digámosle así, como su representante, ¿no? Es el intermediario que dice, bueno, mira, te traje aquí, o qué tipo de cliente quieres, o aquí te lo traje, ¿no? Pero el proxeneta nos dice que se puede dar de dos formas. Uno de forma coerciva, o sea, que de forma violenta, que él se obliga a ser tu proxeneta, y el otro en el que la misma mujer busca al varón que quiere que sea su proxeneta. O sea, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi proxeneta, yo creo que tú me protejas, me cuides y pues que seas tú el que esté al tanto de la administración de mis recursos, porque pues al final son quienes manejan los recursos de estas pobres mujeres, ¿no? Entonces, sí se dan este tipo de términos y este tipo de actividades e intervienen, es como una sociedad, varón, mujer, ¿no? Entonces, estos son temas que a veces nos llama la atención. Ahora, lo que les decía, el grupo de cortesanas o el grupo de prostitutas ha sido, digamos que autorizado por algunos gobiernos y ha sido permitido, porque de alguna manera ellos consideran que estos centros pues merman pues el deseo de los varones y se evitan violaciones, se evitan el hecho de que puedan haber muertes por abuso y vaya, pues ahorita pues ya no nos está funcionando mucho, ¿verdad? Pero bueno, sí se ha permitido. De hecho, hay un libro muy interesante, el de las visitadoras, quienes lo hayan leído,
pues habla de eso, ¿no? Un gobierno lleva a un grupo de prostitutas y pues vaya, sí estaba metido el gobierno. De hecho, tengo aquí dentro de los datos curiosos, por ejemplo, en Suecia, Noruega e Islandia, el cliente es el que se le determina que comete el delito, o sea, no está permitida la prostitución, pero no condenan a la prostituta, o sea, en Suecia, Noruega e Islandia, sino que condenan, si por ejemplo te agarran en un acto de prostitución, o sea, ejerciendo la prostitución, agarran preso al varón o a la persona que está adquiriendo esos servicios. A la prostituta no, la dejan libre, o sea, no se condena a ella. Ahora, en Países Bajos y Alemania, ahí la profesión incluso está regulada, o sea, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, pues de alguna manera, pues ya vas a hacerlo, y si lo haces por tu gusto, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no sé cómo ellos cómo sea eso de la regulación de la prostitución. Me imagino que han de presentar sus impuestos y pues no sé, han de darles calendarios a los clientes, ¿no? Ahora sí que los clientes continuos que están ahí y bueno, eso es curioso. Y bueno, en algunos lados pues sí está totalmente prohibido la prostitución. En nuestro país pues ustedes saben que ya se ha mezclado la trata con la prostitución y ya no sabes qué es qué. Nosotros pues aquí en Chiapas sí contamos, hay un lugar que es el lugar de tolerancia, donde pues llegan los varones, pero ellas están controladas, ellas tienen ciertos controles en cuanto a chequeos médicos, y vaya, se les trata de generar cierta sanidad, ¿no? Para que pues no haya un foco de infección en la población masculina y en la de ellas también, y la femenina, porque ¿qué ha pasado con esto de la prostitución clandestina? Que van los varones, consumen, se enferman y después llevan esa enfermedad a su hogar, y pues desgraciadamente vivimos en un mundo en donde el SIDA ha hecho muchos estragos y otras enfermedades venéreas que ahora sí que también han hecho estrago en la vida de muchas familias. Así es que, bueno, pues estos son los temas. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Dice, no olviden, dice que en la actualidad que en todos los estados de la República hay mucha violencia de género, secuestro, etcétera, muertes. Sí, Michelle, sí es cierto. Aldrin Martínez dice, por cuestiones de trabajo, dice, tengo que dejar de ver. Bueno, vamos a ver. Gracias, Aldrin, te agradecemos. Un saludo a George Lass, a Lolis Arce, mucho gusto, qué bueno que nos están viendo. A Lucy Vera, bueno, ya habíamos hablado con ella, ya le mandamos saludos, ¿sí? Pues este es el tema que tratamos hoy con respecto a las mujeres condenadas. Si tienen alguna inquietud o algo, háganoslo saber. Vamos a seguir, mujeres condenadas, las cortesanas. Todavía tenemos tiempo. Muy bien, bueno, nos quedan un poquito de tiempo. Bueno, espero que les esté gustando los temas, y si hay algún tema que ustedes quieran que abundemos o que ahondemos sobre él, adelante. También, varones, se vale que ustedes pidan, si quieren algún tema, hablar, también tienen su corazoncito, chicas, ¿no? Yo creo que también ellos tienen su corazoncito y quieren decirnos algo, no sé, que hablemos también de algunos problemas que ellos pasan, ¿verdad? Pero pues bueno, hoy es el tema de mujeres condenadas, y vamos a hablar también en nuestra sección. Tenemos una sección, vamos a tener todos los días también una sección que se llama Mexicanas al Grito de Guerra, ¿sí? Mexicanas al Grito de Guerra. Hoy quiero hablarles de una mujer que no le ha hecho mucho mérito en México, no le han dado su reconocimiento como es debido, muchas incluso a lo mejor no la reconocen, otras sí. Se llama Matilde Montoya, nos dice el tema, una mujer peligrosa. Esto nos dice, ella nació en la Ciudad de México en 1857 y que aprendió a leer y escribir a los 4 años de edad.
Cuando tenía 16 años, se graduó como partera e instaló un consultorio en la ciudad de Puebla, pero tuvo que mudarse algunos meses a Veracruz, porque médicos locales la acusaron de masona y protestante, como siempre, no dejarnos crecer. Cuando volvió a Puebla, trató de inscribirse en la Escuela de Medicina, pero enfrentó una nueva campaña de grupos conservadores. Incluso en un periódico se publicó un artículo titulado "Impúdica y peligrosa mujer pretende convertirse en médica". Regresó entonces a la capital del país, donde fue admitida en la Escuela Nacional de Medicina, pero sufrió acoso de sus compañeros hombres, quienes objetaron la validez de sus estudios de bachillerato. Intentó estudiarlos de nuevo en una escuela capitalina, pero no fue admitida porque su reglamento interno se refería a alumnos. Fue necesario que el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, imagínense aquella época, ordenara su aceptación para que terminara los estudios. Pero al concluir la carrera de medicina, revivió el episodio. La dirección de la escuela le negó el derecho a presentar su examen profesional porque el reglamento hablaba nuevamente de alumnos varones, ¿sí? Una nueva intervención presidencial liberó el obstáculo. Después de graduarse, Matilde Montoya estableció 2 consultorios privados porque se le negó el empleo en hospitales públicos. Su caso abrió la puerta a las mujeres a la carrera de medicina. Muchas se unieron a la Asociación de Médicas Mexicanas creadas por Montoya en 1923. Así es que ella es una mujer a la que hoy le hacemos un pequeño homenaje en esta hora, en Mexicanas al Grito de Guerra. Si tú sabes de alguna otra mexicana a la que tengamos que rendirle un homenaje, adelante, porque estos nombres no pueden quedar olvidados. Acuérdense, se llama Matilde Montoya y fue nuestra primer médica en México. Le costó mucho llegar, pero estuvo y ayudó y logró el sueño, porque todo se puede, chicas. Y pues bueno, ya estamos por culminar, tenemos, pues ya estamos casi al cierre, ya nos restan algunos minutitos. Vamos a ver cómo vamos con nuestros visitantes. A ver, pues bueno, queremos agradecerle a todos quienes estuvieron con nosotros. Recuerden, nuevamente vamos a estar acá el próximo viernes de 7 a 8. Este es su programa, Azul y Rosa, y pues estamos para servirles. Lian Cristi, presente, la voz violeta de la radio. Gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, yo me despido y espero que les haya gustado el tema y reflexionemos sobre ello y veamos. Yo me siento más bruja que ahora sí que cortesana. Bueno, siempre tiene uno algo de cortesana y siempre tiene algo uno de bruja. Me gusta mucho el conocimiento. Espero que no me quemen en la hoguera un día, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos y por lo pronto les agradezco mucho su atención y pues nos vemos próximamente. Gracias por estar conmigo.